Hola, buenos días. El devocional de hoy tiene como nombre Dios habla por nosotros. La lectura se encuentra en Jeremías 1, del 4 al 10. Dice la palabra de Dios: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces dice la reflexión: cada llamada de Dios es, en esencia, una confrontación con nuestra insuficiencia. Jeremías, apenas un joven cuando escuchó la voz de Dios, sintió que no estaba a la altura del desafío. Y probablemente tenía razón, no lo estaba. Ninguno de nosotros lo está. Aquí se revela una paradoja espiritual. Dios nunca busca a los suficientes, sino a los dispuestos. A menudo pensamos que el llamado de Dios requiere un currículum perfecto, elocuencia, sabiduría, experiencia, madurez. Pero cuando observamos la escritura descubrimos que los héroes de la fe fueron hombres y mujeres comunes, cargados de dudas y limitaciones. Abraham, por ejemplo, que dudó; Moisés, que era tartamudo; Gedeón, que se sentía pequeño; David era el menor de su casa; Pedro, como impulsivo que era; y Pablo, que llevaba todas las cicatrices de su pasado como perseguidor. Y ahora nos hacemos esa pregunta: ¿por qué Dios insiste en escoger personas con debilidades evidentes? Porque así queda claro que la obra no depende del hombre, sino de él. Jeremías debía aprenderlo. No era su voz la que cambiaba la historia de Israel, sino la voz de Dios a través de él. Este es el corazón del mensaje. Cuando Dios nos llama, también promete hablarnos y capacitarnos y sostenernos en el camino. Dice: Dios elige a lo débil para mostrar su poder. En el versículo 6, donde dice: Jeremías respondió: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Sus palabras reflejan la inseguridad de un corazón consciente de sus limitaciones. Y sin embargo, es allí donde comienza la verdadera fuerza espiritual, en el reconocimiento de nuestra debilidad. La autosuficiencia nos aleja de Dios, pero la humildad es lo que nos abre a su gracia. Como primer ejemplo podemos tener a Moisés, que fue llamado para liberar a Israel, pero su tartamudez lo hacía sentirse incapaz. Dios lo que hizo, en vez de corregir su defecto, entre comillas, le prometió su presencia: yo estaré con tu boca. El segundo ejemplo que tenemos es Gedeón, que al ser llamado se escondía trillando trigo en un lagar. Él mismo se veía como el más insignificante, como el más chiquito, como el más pequeño, pero Dios lo llamó valiente. Como último ejemplo, uno de los más conocidos, tenemos a David, que fue ignorado incluso por su propio padre cuando Samuel buscaba al nuevo rey. Pero que los hombres pasaron por alto, Dios lo escogió. Dice que el apóstol de Pablo entendió esta dinámica exactamente cuando oyó de parte del Señor que dice en 2 Corintios 12:9: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Y ahí es cuando nos damos cuenta que nuestra sociedad, como personas, siempre la gente exalta la autosuficiencia. Y Dios se glorifica en absolutamente todo lo contrario. Dice: cuando nosotros reconocemos que ya vemos que no podemos, Dios ahí es cuando nos recuerda, precisamente ahí es donde Él comienza a obrar. Lo que es insuficiencia humana, lo que nosotros creemos que ya no podemos hacer, recién ahí cuando Dios le podemos dar ese terreno para que Dios empiece a obrar, que empiece a hacer donde puede comenzar su obra. Dice: lo que la insuficiencia humana se convierte en el terreno donde germina la suficiencia divina. El punto número 2 dice: Dios pone su palabra en nuestra boca. La segunda respuesta de Dios a Jeremías es esencial: dirás todo lo que te mande. En el versículo 7 dice: Jeremías no hablaría de lo que él quisiera, nunca nos da para hablarlo de lo que nosotros queramos, sino de lo que Dios le ordenara. Dios iba a poner las palabras en la boca de Jeremías. Que ahí esto nos enseña un principio clave: nuestra autoridad no proviene de nuestras palabras, sino de su palabra. En tiempos de incertidumbre, Jesús prometió lo mismo a sus discípulos. En Mateo 10:19 dice: No os preocupéis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
En el versículo mismo Mateo 10, pero el versículo 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando Pedro negó a Jesús, lo hizo porque confió en su propia valentía, en el que él podía guardarse las palabras. Pero en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo lo llenó y no habló con miedo, sino con autoridad, y 3.000 personas fueron transformadas, no fue elocuencia humana, no fue él como humano el que habló, sino fue el Espíritu de Dios usando su boca. Dice, a veces tememos hablar por Cristo, porque creemos que debemos tener todas las respuestas. Pero el cristiano no es un conferencista profesional. Hay gente que estudia para eso, que estudia para defender científicamente o para defender con diferentes argumentos. Todos los cristianos por ahí tenemos miedo de ir a evangelizar, de poder ir a tocar alguna puerta, porque tenemos miedo, no sabemos qué decir si nos llegan a saber tal o cual pregunta. Y ahí es cuando Dios nos promete que Él va a poner palabras en nuestra boca, que vamos a hacer, vamos a decir lo que Él nos diga, Él nos va a ayudar en todo momento. Y recién ahí cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros no podemos solos, recién ahí cuando Dios va a poner sus palabras en nuestra boca para que nosotros podamos hablar, para que nosotros podamos evangelizar, defenderlo al Señor tal y como es. Dice, el cristiano no es un conferencista, como dije, sino un testigo fiel. Un testigo no inventa nada, solo dice lo que vio y oyó. Lo que el Espíritu busca no es una perfección en el discurso, no un discurso estructurado para que nosotros vayamos y le digamos a una persona, sino la fidelidad del corazón, y es cuando más podemos hacer diferencia en el corazón de la persona. Dice, si nos detenemos a pensar, ¿qué mayor seguridad podemos tener que la promesa de que un Dios no miente, asegurándonos que Él mismo pondrá palabras en nuestros labios? El punto número 3 dice, la obediencia abre la puerta a lo sobrenatural. El tercer aspecto que Dios subraya es la obediencia. A todo lo que te envíe irás tú. Jeremías debía caminar, aunque no entendiera el todo, aunque no se sintiera capaz. La Biblia está llena de historias donde la obediencia precedió al milagro. Tenemos la historia de cuando los sacerdotes que cargaban el arca tuvieron que mojarse los pies en el Jordán antes que las aguas se abrieran. Tenemos como segundo ejemplo también Pedro cuando tuvo que arrojar las redes por segunda vez, ya haciéndolo toda la noche que lo había hecho y que el Señor le dijo que tire las redes una última vez. Tuvo que tirar las redes antes de presenciar esa pesca milagrosa. Como último ejemplo tenemos la viuda de Sarpenta que tuvo que dar lo poco que tenía antes de ver multiplicado su alimento. Esos son uno de los ejemplos, los pocos ejemplos que puse sobre cómo una obediencia, por más pequeña que sea, pudo preceder a un milagro que terminó siendo mucho más grande. Dice, la obediencia, incluso cuando desafía nuestra lógica, nos abre al mover sobrenatural de Dios. Jesús lo resumió de manera sencilla y radical. Separado de mí, nada podéis hacer, dice en Juan 15:5. La obediencia es permanecer en la vid, y Jehová es confiar que su dirección es más sabia que nuestra prudencia. Dice, el obstáculo no es nuestra debilidad, sino nuestra resistencia. Cuando obedecemos, aunque tiemble nuestro corazón, Dios actúa, la obediencia no. Siempre trae comodidad, pero siempre trae presencia, y la presencia de Dios lo cambia todo. Conclusión, para terminar, Jeremías 1:7 no es solo un recuerdo histórico de cómo Dios llamó a un profeta, de la cantidad que hubo de profetas en la Biblia. Es un ejemplo de cómo Él sigue llamando hoy. Nos recuerda que nuestras debilidades no son excusas, sino oportunidades para que su gracia nos glorifique. Nos asegura que no dependemos de nuestra elocuencia, porque el Espíritu Santo nos da palabras en el momento oportuno. Nos desafía a entender que la obediencia es la llave que abre la puerta a lo sobrenatural. Al final, Jeremías se convirtió en una voz profética que atravesó siglos, no porque fuere fuerte, ni porque fuere muy conocido, sino porque eligió obedecer al Dios fuerte, y lo mismo puede suceder con cada uno de nosotros. Si ponemos nuestro corazón, Dios puede hablar al mundo a través de nosotros.